bienvenidos a un nuevo episodio de Vía Tecnológica aquí en BTV Canal 32. Como siempre, es un programa que tiene el objetivo de educar a todo el que está viéndolo en temas de tecnología. Y como ya es costumbre, me acompaña Jesús Sánchez en esta ocasión. Bienvenido, Jesús. Hola, Rocío. Y mira, como bien se ha hecho tendencia natural en otros episodios, seguimos hablando de IA, pero también vamos a hablar de un temita que lo tenemos guardado por ahí, que son, digamos que los semiconductores y la fiebre de las tierras raras y demás hierbas aromáticas en este país. Miren, señores, yo voy a decir algo claramente. Desde los 90, una persona muy renombrada en los medios, congresista y también geólogo, si mal no recuerdo, Ramón Alburquerque, había escrito, creo que en el periódico Hoy o El Nacional, no recuerdo en cuál de los dos fue, porque fue hace mucho. Yo creo que tenía como algunos 10 o 11 años en aquel entonces, pero sí llegué a leer lo que él hablaba de todo esto. Eso no es nuevo, no estamos descubriendo el agua tibia. Lo que pasa es que ahora, como vienen, digamos que toda esta fiebre de que si viene Nvidia a firmar con nosotros, que si va a venir tal compañía, que si en el 2002-2003 TSMC quiso venir acá y por falta de recursos humanos capacitados duraron 8 meses y se fueron. Señores, todo eso ya se ha visto. Entonces, ¿qué podemos hacer, Rocío? Lo primero que tenemos que hacer es conectar lo que acabas de comentar con la noticia actual. Y es que el presidente Abinader ha estado con este tema de manera muy entusiasta, a un punto tal que fue a una cena de premiación de la Sociedad Estadounidense, me parece, de Semiconductores. Se llama CIA por sus siglas en inglés. Y con esto damos formal inicio a Actualidad Tecnológica, porque hay varias cosas aquí para comentar. Digámoslo de resumen, que se fue a esa cena con la intención de vender al país como un destino de inversión para este mercado o para esta industria. Pero lo preocupante aquí es cómo conecta con todo lo que tú has comentado, por ejemplo, lo de el memorándum de entendimiento con NVIDIA, todo este tema de inteligencia artificial que nos está bombardeando desde hace ya 3 años, y el impacto medioambiental que cada vez se hace más evidente. Esos son los temas que preocupan, así como las condiciones bajo las cuales esa industria vendría a instalar algunos puestos aquí. Eso es lo que está preocupando un poco. A mí me preocupa de todo esto es cuando comienzan a mercadear, supuestamente, de que, no, aquí tenemos personal capacitado. Señores, no lo llamemos engaño. Estamos fallando en pruebas simples, matemáticas y temas de electrónica y cosas así. Entonces, ¿tú crees de que vamos a lograr hacer un SBC, un Small Board Computer? No creo. Es difícil, sobre todo que este tema ya lo hemos tratado en más de una ocasión, que aquí realmente tenemos que repensar el currículum, no solamente escolar, sino universitario también. Ya tú pusiste el ejemplo de TSMC, que una vez trataron de instalarse aquí y no pudieron, precisamente el personal o la falta de personal adecuado fue uno de los puntos que motivó a que no siguieran aquí. Sí, entonces viene y me quedo pensando como humano, porque para brincar al próximo punto, ¿qué estará pensando el gobierno o qué cortina de humo quieren levantar? Esa pregunta surge cada vez que un tema de estos llama la atención al nivel que lo está haciendo. Pasó lo mismo con tierras raras y precisamente todo esto va en línea. O sea, si lo analizamos bien, semiconductores, inteligencia artificial, centros de datos y tierras raras son todo parte de un mismo universo. Así que esa pregunta que tú acabas de hacer, te aseguro que ya se la han hecho otras personas y desafortunadamente no tienen una respuesta inmediata. Esto es simplemente ver lo que acontece, pero suele ocurrir, sí, que utilizan temas de este tipo para quizás distraer la atención sobre otros que no son tan adecuados. Sí, entonces, para pasar al siguiente punto, como bien había dicho, me quedo pensando, pero la IA realmente piensa.
Es una paradoja la pregunta porque hay gente que jura que sí piensa. Pero si nosotros analizamos cómo funciona esta tecnología y que básicamente lo que hace es tomar información, documentos y otros inputs ya existentes, los analiza y digamos que los recicla y te da una información que aparenta ser nueva, pero realmente no lo es. Hay gente que piensa que sí piensa, valga la redundancia, quizá la palabra más adecuada sería que razona, pero no, ninguna de las dos. Y Apple es una de esas compañías que lo ha demostrado en un paper basado en una investigación donde lo pusieron a prueba. Básicamente tomaron modelos de lenguaje amplio y modelos amplios de razonamiento y le sometieron un conjunto de problemas que no habían sido previamente utilizados en el entrenamiento de inteligencia artificial y ocurrió lo previsible, que se dieron por vencidas porque no encontraban cómo resolver. A medida, sobre todo, que aumentaba la intensidad y complejidad. Entonces me lleva a razonar de que los modelos de lenguaje amplio no razonan, simplemente expanden y amplifican la búsqueda, digamos que recabando en más fuentes de información. Entonces, nuestra privacidad está en juego porque ya han admitido de que buscan hasta por debajo de la mesa. Tanto así que las conversaciones que la gente tiene con herramientas como ChatGPT, incluso con la inteligencia artificial de Meta, se están utilizando en diversos análisis. Todos sabemos que estas compañías han crecido y han aumentado sus ganancias y su presencia precisamente por los datos que millones de usuarios cada día le ceden, muchas veces de manera inconsulta y sin tener la menor idea. Por lo tanto, es lógico que esta práctica continúe con todo este asunto de inteligencia artificial, sobre todo cuando se ha definido esta tecnología como el futuro más allá de lo que cualquiera se puede imaginar. A mí lo que más miedo me da en todo esto es las caídas que tuvieron Cloudflare, AWS y Azure. Mira, bien estuve viendo un video, creo que te lo había comentado, de que, contrario, las tres fueron en el mismo mes. Y eso es caldo de cultivo para que quieran apelar a, digamos que el ser humano ahí va a sacrificar la libertad por estabilidad. El clásico, no, yo lo que quiero es algo estable. No. Entonces van a sacrificar su libertad, van a apelar a un neo-internet centralizado basado en inteligencia artificial. Y eso se va a convertir literalmente en 1984 de golpe. Es que ya estamos en esa puerta desde hace un buen rato y con todo esto de inteligencia artificial, pues cada vez nos acercamos un poquito más a ese umbral. Déjame decirte algo, que la inteligencia artificial va mucho más lejos de lo que aquí hemos visto. Se está utilizando en temas que quizás la gente ni siquiera imagina. Hay un concepto que son juguetes inteligentes. Este concepto no es nuevo, de hecho hemos visto esto desde hace más de 10 años, pero con cada nueva innovación que hay tecnológica, pues lógicamente la complejidad de estos juguetes aumenta y ahora se está implementando inteligencia artificial. Y aparentemente eso no tiene nada de malo. El problema es que, como ya hemos visto con otros casos, la inteligencia artificial es fácil de ser infiltrada, de ser hackeada, y si no hay controles establecidos puede haber problemas. Un ejemplo de esto es un peluche bastante bonito, por cierto. La imagen del peluche es muy inocente, pero el peluche como tal no es nada inocente. Es de una compañía llamada Follow Toy, y lo que ocurrió fue que lo pusieron a prueba unos investigadores de inteligencia artificial y así de la nada el oso empezó a hablar de temas sexuales, haciendo incluso recomendaciones de posiciones y hablando de temas que ya se salen de lo normal dentro de ese ámbito. ¿Qué tú opinas? Bueno, por eso es que yo digo claramente de que siempre hay que evaluar las cosas que llegan a manos de uno y todo lo que sea, digamos que tema educativo, tema, digamos que de entretención para los niños, vamos a decirlo claramente, tiene que ser supervisado por alguien con criterio y conciencia, en este caso, padres o tutores.
Entonces me llama mucho la atención esto que ha estado pasando. Y si hubiese sido eso infiltrado de manera intencional, me quedo con la Exacto. duda. Exacto, con eso hay que tener mucho cuidado porque de la misma forma que este muñeco no tenía filtro para hablar, puede ser también que se utilice la inteligencia artificial para hacer un tipo de infiltración más íntima, de que se puede incluso ver, porque usualmente este tipo de juguetes integran cámaras. Y es posible que por ahí también haya una invasión de la privacidad muy fea. Eso se parece más o menos al caso de Roblox, lo que estábamos diciendo, de que Roblox lo estaban utilizando un grupo de depredadores sexuales para captar sus víctimas y eso escaló bastante feo. Es algo penoso porque siempre aparece un creativo buscando una novedad de cómo descarrilar todo esto. Si bien la tecnología de por sí debe ser una extensión del intelecto humano, pero hay que ver qué tan podrido está ese intelecto humano para llevar algo infantil a ese terreno. En efecto, es así. Y un punto también donde se está atacando mucho el uso de inteligencia artificial es en tareas creativas como la creación de anuncios. Ahí está el caso de Coca-Cola. Coca-Cola tiene por tradición un anuncio de Navidad que usualmente va por una línea similar todos los años. Un tren de Navidad, animales polares, por ejemplo. Y a la gente le gusta ese anuncio. El problema fue que en este año lo hicieron completamente con inteligencia artificial y hay muchas críticas. Nada menos que 70.000 prompts o instrucciones se utilizaron para esto. Ay, madre santa. Yo vi una parodia de ese anuncio y mira, a mí me faltaron tripas para reírme, porque fue una parodia lo más bizarra. Ay, ay, ay. Sí, la nieve haciendo alusión a otra clase de nieve, ya con eso te dije todo. Ya, ya con eso te dije todo, sí. Sí, ya tú te puedes imaginar cómo estaban todos esos animales intoxicados. Muy fuerte el asunto. Entonces, yo creo que ese anuncio causaba más gracia y representaba más la Navidad que el anuncio de Coca-Cola. Pero cuando tú ves de que con un prompt ya tú estás armando una campaña publicitaria, ya tú estás incluso faltándole el respeto al que estudia esa carrera por pasión, y ahí es que está el problema. Eh, Publicistas de larga data han sido desplazados porque simplemente un prompt automatiza ciertas cosas mal. Cineastas, dibujantes, todo ese grupo de personas creativas están siendo sustituidas activamente por la inteligencia artificial. Y otro caso ocurrió en Londres, que hubo un mural inspirado en una pintura de Peter Bruegel, que era un artista, ahora no recuerdo la nacionalidad, pero un artista del Renacimiento, si no me equivoco. Trataron de emular este estilo y el resultado fue lo que definen una pesadilla, porque ahí hubo de todo. Ahí apareció un hombre de nieve que tenía la nariz arriba, donde iba un ojo y viceversa. Una serie de personas deformadas, animales deformados. Había un animal que tenía el pico de una gallina, pero el animal era otra cosa. Un desastre. Tan desastre que han decidido retirarlo. Ese pintor no era como surrealista, si mal no recuerdo. No, no, él era de mucho más atrás en el tiempo. Si no era renacentista, entonces era barroco. Ok, ok. Sí, porque a veces uno pide un prompt con un tipo de estilo. En este caso, a mí me gustan, digamos que imágenes al estilo de Tiziano o al estilo de Rembrandt, pero ya eso son otras cosas. Y mira, me llama la atención fuertemente de que todo eso ha incrementado el rechazo a la IA, desde personas comunes y corrientes hasta grandes empresas. Eso es correcto. Y está el caso de Amazon ahí. 1.000 empleados han firmado un documento que en esencia ataca el enfoque que le ha estado dando Amazon y la forma en que ha estado implementando la inteligencia artificial, porque es un enfoque cueste lo que cueste. Simplemente hay que hacerlo y eso está haciendo mucho daño a varios niveles. Y mira, el tema de Amazon, desde los almacenes, los warehouses, hasta el área de selección, tienen todo medido, cronometrado y están, digamos que presionando
para ver si reemplazan. Pero ¿qué sucede? Ellos no son estúpidos, ellos no son tontos. Ellos saben de que ellos no pueden reemplazar a la gente porque básicamente eso es lo que le da el poder de decisión político para, digamos que, por decirlo de esta manera, para doblarle la rodilla al gobierno, a decirlo de cierta forma. Lo mismo que hacen los empresarios dominicanos con, digamos que con empresas en las cuales trabajan muchas personas, de 2.000 personas en adelante, que le dicen al gobierno, mira, yo puedo cerrar y sigo siendo productivo, y tú tienes 2.000 problemas en la calle, multiplícalo por 5, que son la cantidad de dependientes, y ya tú sabes que tú tienes 10.000 problemas para ti solito. Así mismo es un enfoque muy común en este tipo de empresas. Y ya para finalizar con el tema de inteligencia artificial y de paso con este segmento de actualidad tecnológica, un fallo más es que alguien se inventó un mercado navideño en el Palacio de Buckingham, en Reino Unido, y fue mucha la gente que acudió a ese lugar pensando que se iba a encontrar efectivamente con un mercado de Navidad, pero tal cosa no existe. Así que esto es un recordatorio de que no todo lo que vemos en redes sociales es real. Averigüe antes de usted cometer un error de este tipo. Bueno, qué difícil. Muy difícil. Estamos de regreso aquí en Vía Tecnológica y es el momento del Rincón del Experto. No solamente que estamos en temporada de Black Friday, sino que también estamos en pelota invernal. Y justamente de esto vamos a hablar desde el ámbito de lo que es innovación tecnológica aplicada a este deporte aquí en República Dominicana, con Manuel Díaz, quien es editor deportivo en Panorama. Bienvenido, Manuel. Gracias, muy buenas. Un placer estar con ustedes. Esta invitación me llena de felicidad y regocijo porque algunos piensan que el deporte simplemente es jugar, ir al estadio, la pelota, el guante, la bola, pero no. El béisbol, para que llegue a las casas, necesita de mucha, pero mucha tecnología. Lo que le dicen ustedes los expertos, tecnología de punta. O sea, todo lo que se necesita para colocar un dron en tiempo real para que durante la jugada el dron capte todos esos movimientos desde el aire y que los expertos en manejar las cámaras puedan hacer ese rejuego, incluyendo repetición y todo eso. La tecnología definitivamente es clave para el béisbol, así que gracias una nueva vez por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Y quiero empezar con una pregunta que es quizás la más básica de todas. ¿En qué nivel tú dirías que está la innovación tecnológica ya integrada aquí? Tú acabas de dar algunos ejemplos, pero quiero también una opinión más acabada al respecto. Bueno, definitivamente la tecnología en el béisbol está muy avanzada, de 1 a 10 va rondando el 8, casi 9. Y estamos hablando de que por la tecnología ya se habla de árbitros robots. No es que vamos a ver un robot, sino que hay aplicaciones ya desarrolladas para maximizar la decisión del árbitro de bolas y strikes. Pero al mismo tiempo, también se está utilizando la tecnología para las repeticiones. Son 10, 12 tiros de cámara diferentes, pero que al mismo tiempo, por la tecnología de la cámara, por la nitidez de la cámara, logran los que están revisando la jugada de hacerle zoom a la misma toma que se ve amplísima. Y ahí entonces le da la facilidad a quien toma la decisión, que sí es un árbitro, un humano, para hacerlo lo más correcto posible. Entonces, si nos ponemos a ver entre las repeticiones, el challenge, los retos que hacen durante el juego, ya sea por out, ya sea por foul, ya sea por cuadrangular, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que el béisbol y el deporte en general ha cambiado exponencialmente y por eso ya va caminando a 9, lógico, nada es perfecto, en algún momento faltará algo, pero el béisbol en sí, a la hora de ligarlo con la tecnología, lo vemos más perfecto, lo vemos más correcto y lo que se busca, menos errores humanos. Lógico, seguirán trabajando porque hay algunos que dicen que en el béisbol el error humano es la diferencia de ganar y perder,
pero hay veces que hay que ser más justo de la cuenta y recostarnos de la tecnología. Por eso yo casi la coloco en el 9. Pero tengo para decirle, no hay forma de que el béisbol de ahora se disfrute sin la tecnología avanzada que hay. Bueno, hablando de ese punto, y tengo una pregunta que va en esa misma vertical. ¿Cómo se ha transformado la experiencia de juego en cuanto a la parte de recolección de datos y estadísticas, tomando en cuenta de que el béisbol son estadísticas? Es así. Y ese detalle que tú dices llama mucho la atención. Por ejemplo, la distancia de la bola, la velocidad de la bola cuando conecta con el bate, cuando choca con el bate, la velocidad del picheo, el punto de contacto, cómo camina, el ángulo, dónde cae, todo eso es tecnología. O sea, son valores aproximados, pero que todos los años se aproximan más a la exactitud. Por ejemplo, un cuadrangular de 400 pies. Y tú dirás, ¿y cómo miden los 400 pies? Bueno, hay puntos de referencia que ellos ya lo premiden y la computadora dice, si el punto está aquí y la bola cayó cerquita, bueno, pues ahí hacen la aproximación. Pero, ¿qué tal si cuando la bola sale del brazo del lanzador tiene un ángulo? Cuando va cayendo tiene otro ángulo. Cuando la bola va llegando al receptor o conectada por el bate, tiene otro ángulo, otra velocidad, otra rotación. Todo eso al mismo tiempo se está computando. Entonces, caramba, definitivamente, bienvenido la robótica, la inteligencia artificial, bienvenida la programación al béisbol y a todos los deportes. Ustedes no se imaginan, los Juegos Olímpicos sin la tecnología ahora mismo no fueran Juegos Olímpicos. Para ponerle un ejemplo máximo, o el Mundial de Fútbol, o la tecnología en la Serie Mundial recién finalizada entre Dodgers y Toronto, cómo la bola se incrusta, cómo no se mueve, una jugada controversial, que si no es por esas tomas, que si no es porque miden en la misma pantalla, en la misma toma, la velocidad de la bola cuando se incrustó, el tamaño del hueco, que la esférica. O sea, mucha gente se queda tranquila y satisfecha cuando le dan esos datos. Y el fanático, ni hablar. Esos son los más gananciosos cuando la tecnología se utiliza correctamente y más la más avanzada de todas en el deporte. De hecho, algo que yo he podido observar en el caso local de República Dominicana es que dar seguimiento a los juegos es cada vez más fácil. Si usted no puede, por ejemplo, ver el juego en televisión o en vivo, puede entonces tomar su teléfono y ahí le va a dar incluso el play-by-play, casi en tiempo real, por así decirlo. Y eso también implica mucha tecnología. Ya yéndonos por esta línea, Manuel, me gustaría saber, a tu entender, cuál de los equipos locales está utilizando más tecnología y cuál es la más común también a ese nivel. Esa es una pregunta que me va a llevar a quizás algunos problemas, pero como mi accionar de 30 años en la crónica deportiva es de buscar siempre la quinta pata al gato, aquí te va el comentario. Águilas Ibaeñas, Leones del Escogido, Tigres del Licey, están avanzadísimos en usar tecnología para satisfacer a la prensa y a los fanáticos. Los Toros van caminando bien, los Gigantes lo están intentando. El equipo que más atrasado está, el equipo que menos utiliza todas las herramientas disponibles son las Estrellas Orientales. Ahora, ¿qué pasa con los Leones del Escogido? Los tres grandes equipos, Águilas y Licey, ellos ya se dieron cuenta de que con la tecnología a su favor ganan más, inclusive dinero, porque las transmisiones por YouTube, para que salgan, para poner un ejemplo, el anuncio hay que pagar y sale automático, luego de un filtro rápido por las palabras que tú colocas, si son palabras correctas o no. Pero el que paga más sale primero. Y en la cola, entonces, en la cola de saludos, por dinero, el equipo va ganando un extra que antes no existía. Entonces, entre
cuando se transmite un juego, hay unos cuadritos que te dicen dónde están los corredores, cuánto out, cuánto strikes. Esos tres equipos, a pesar de que algunos repiten el mismo personal de transmisión, ellos tienen sus pizarritas muy particulares. Incluso colocan sus anuncios, su publicidad diferente. Lo que quiere decir que la innovación, el criterio de cómo manejar las herramientas cambia entre ellos, pero realmente son los más avanzados y no cansan. Por ejemplo, los Tigres del Licey y los Leones del Escogido tienen una camarita que es estilo GoPro, o sea, ojo de pez, bien grandota, amplia, que está detrás del home allá arriba. Pero cuando esa cámara se poncha porque está lloviendo, porque van a hacer un anuncio, porque quieren ver cómo está el estadio, es una nitidez única, 4K prácticamente, si no lo es. Y entonces tú te das cuenta que esa camarita, en vez de una cámara como antes, grandota, sola, sin personal, fija, te da todo lo que tú necesitas para hablar del ambiente, de la nitidez, de la profundidad del estadio, en fin. Eso está increíble. Vuelvo y repito, la crítica constructiva. Las Estrellas Orientales necesitan adentrarse más al mundo tecnológico para poder llevarle una mejor experiencia a sus fanáticos y a la prensa también. Bueno, qué bueno que mencionas todos los elementos tecnológicos que están utilizándose hoy en día, y mencionaste de que hay diversos deportes que lo utilizan. A mí me gusta la Fórmula 1 porque utiliza muchos elementos tecnológicos, pero viéndolo así, me lleva al siguiente cuestionamiento. ¿Cómo podemos, digamos que, voy a partir de un supuesto, por decirlo de esta manera? La cantidad de sensores que existe en un estadio, ¿cuántos más o menos sería, digamos, el mínimo aproximado para tomar toda esta analítica? Bueno, son varias docenas, a pesar de que aquí una vez se transmitía con 6 cámaras, en Estados Unidos se hacen con 16, 24, 28. Pero realmente hay micrófonos incluso para captar el ambiente, que aquí se utiliza, vamos a decir que uno detrás del plato y alguno entre los fanáticos, pero es peligroso porque la educación del fanático o la euforia del fanático dominicano todavía es muy elevada y muy coloquial. En Estados Unidos eso se respeta, aunque donde quiera se cuecen habas. Ahora, los puntos de referencia para la tecnología del play en Estados Unidos es mayor. Aquí se está aprendiendo a colocar mejor las cámaras, incluso a colocar las cámaras cerca, pero no para que hagan la misma toma. Y yo te diría que es posible que la República Dominicana estrene la repetición robótica de retos para bolas y strikes primero que las grandes ligas, para que los equipos protesten menos en la próxima etapa, que es la etapa semifinal. Eso llama mucho la atención porque en Estados Unidos se está todavía probando en ligas menores. En las grandes ligas solamente se usó en algunos partidos de pretemporada. Aquí se va a usar en partidos en vivo e importantes. Ya tú puedes ver la computadora, las cámaras del center field que van a llevar ese cuadro imaginario con los picheos, dónde va la bola, para poder decir si fue strike o fue bola a la hora de retar los equipos, el lanzador o el bateador. Entonces, estamos hablando de que estamos avanzando mucho. República Dominicana, tenemos que tener ya un camión de transmisión de un par de docenas ya de puntos de referencia, sensores, cámaras, etcétera. Y hace sentido porque tenemos una gran tradición aquí de béisbol y somos un país de referencia incluso en este deporte. Ahora que has mencionado toda esta tecnología que se utiliza dentro del campo de juego y donde se pueden medir velocidad y otras métricas, me gustaría saber, además de impactar a quienes están disfrutando el juego, cómo esto impacta a analistas y también a coaches del deporte, porque estas tecnologías no solamente impactan un grupo, como ya hemos visto. Eso es correcto. Se le llama sabermetría en el béisbol y es simplemente todos los datos que recogen en el partido de cada jugador para analizarse y llevarse
a un mínimo de referencia para tener algún tipo de ventaja a la hora de jugar. Y afecta mucho. Incluso hace unos años hubo un equipo que fue campeón mundial porque usaba mucho la sabermetría, usaba mucho la tecnología, tenían repeticiones en vivo que ya están prohibidas del partido. Alguien le decía una cosa y ellos con sonidos dándole a zafacones grandes, plásticos, le decían al bateador que picheo podría ser lanzado. Y los Astros de Houston fueron campeones así, y luego de una investigación con pinzas, algunos dejaron de pertenecer a la organización, otros fueron suspendidos, pero el título se le quedó, y lógicamente con el tiempo ya no le dicen a la mayoría tramposos, pero fue la tecnología que los ayudó a ver cómo primero se ponía el lanzador a la hora de lanzar, valga la redundancia, un picheo X, una recta, una curva, un rompiente, en fin. Y luego de la persona verlo, lo emitía o lo transmitía vía tecnológica. Entonces llegaba la parte análoga, que era un sonido, un golpe o dos golpes. Un golpe recta, dos golpes no era recta, entonces el bateador se ayudaba con eso. Y ustedes no se imaginan cómo fue de beneficioso esto para los Astros. Después se descubrió que la misma tecnología en vivo dentro del dugout, los Medias Rojas la utilizaron para también ser gananciosos en la postemporada, en los playoffs. Eso la Grandes Ligas lo suspendió. Escuchen bien. Ahora, los jugadores, cuando no le va bien en un juego, le dedican 1 hora o 2 horas a ver todo lo que se grabó de ellos para corregirlo. Si no hay forma de diferentes tomas decirle al bateador que hizo mal, entonces ellos van a seguir estando mal. Por eso es que se corrigen y por eso es que lo malo pasa a ser bueno, y un día de 4 ponches vienen 2 juegos o 3 de cuadrangulares, porque ellos se vieron, gracias a la tecnología, las tomas, porque esa es otra. Hay cámaras que te captan aquí, son 360, y te dan la vuelta de tu posición de bateo, dónde viene la bola, si comenzaste temprano o tarde a hacer el swing, si la bola rompió o no en algún momento. Todo eso, lógico, tienen que aprenderlo. El pelotero tiene que tenerlo en cuenta. Ya no es como antes, que tú podías tener la computadora en el dugout, ya tiene que ser escrito. Por eso vemos que el lanzador tiene unos apuntes, el jardinero tiene unos apuntes, y el mismo pelotero hace así y se quita la gorra, y lo que ve adentro son apuntes del lanzador. Cómo lanza el lanzador, dónde la coloca frecuentemente. Pero eso podría ser digital. No lo es, porque después van a tener mucha ventaja. Es manual, pero todo se estudió digital antes de llegar al juego. O sea que al final, sin tecnología, fuera el juego de 6 horas como antes, y para muchos aburrido, ahora es más dinámico. Eso está interesante. Entonces, pensando así, los entornos de simulación que utilizan realidad aumentada para proyectar mejor o para tener, digamos que, una panorámica de cómo es que va fluyendo el juego. Y también, junto con esta pregunta, viene quizá que tú me des el dato. Creo que el primer deporte en utilizar temas de tomas grabadas como tema de estudio es el fútbol americano. Corrígeme si estoy equivocado. Eso es correcto, pero con el fútbol americano prácticamente al mismo tiempo se utilizó mucho en Fórmula 1 los puntos de referencia de las carreras, de las inclinaciones, las curvas, la aceleración, la frenada, que los neumáticos duren más. Eso fue, prácticamente se adoptó de una vez. Pero sí, el fútbol americano fue uno de los deportes que más temprano pasó a usar mucho la tecnología, porque estaban muchos equipos pasando trabajos, se estaban enfermando mucho, muchas contusiones. Entonces, ahí comenzó cómo mejoramos el casco, los golpes, cuáles prohibimos y cuáles no, cómo tú te lesionas menos la rodilla, las pisadas, cómo tú lanzas la bola. El fútbol fue el primero porque es
uno de los deportes más rudos, de más contacto, y lógicamente tenían que agarrarse de algo para mejorar. Pero sí te digo lo siguiente, todos los deportes ya simulan el resultado. Y hay páginas como ESPN, lógicamente lo hacen por cobro, que te simulan un juego 1000 veces y te dan un porcentaje de quién puede ser el ganador del juego. 1000 veces te están simulando. Hay computadoras que te lo simulan hasta 10,000 dependiendo de la importancia del juego. Y esa tecnología la vemos, ¿sabe dónde? En los juegos digitales, por ejemplo, valga la cuña breve, PSP, Nintendo, etcétera, que ya llevan la realidad a la digitalización y el jugador se siente que está en el play, en el momento. Hasta las caras se parecen a los jugadores, los picheos, cómo corren, cómo lanzan. O sea que la inteligencia artificial está marcando la pauta hasta en el deporte. Sin duda alguna, eso es correcto. Y debo decir que ha sido muy reveladora esta conversación, sobre todo para quienes siguen de manera ferviente la pelota local, porque quizás no se imaginan que hay tanta tecnología involucrada, porque a veces no lo notamos desde fuera. Y es bueno que venga una persona como tú, que conoces muy bien el tema, a decirnos exactamente cómo está impactando. Ya para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, sí me gustaría que nos comentes brevemente cuáles expectativas ves hacia los próximos 3 o 5 años en este terreno de innovación tecnológica en deportes. Bueno, las proyecciones no serán, no tenemos que esperar tanto para ver innovaciones de 180 grados. Por ejemplo, de 1 año a 2 ya vamos a tener el béisbol organizado de Grandes Ligas tan perfecto como que los errores serán mínimos. Y aquí en República Dominicana, que vamos adoptando siempre la tecnología de esas grandes organizaciones de eventos, yo entiendo que nos va a afectar en no más de 3 años para igualarnos a los avances. El béisbol necesita que el error humano, aunque continúe, sea mínimo, porque son muchas las cosas involucradas y más, ojo, que las apuestas ya son socias del deporte. Antes eran prohibidas. Ahora los principales publicistas o la principal publicidad de Grandes Ligas son las casas de apuestas. Y por ello tiene que haber más perfección en el juego, porque se está hablando de mucho dinero involucrado, lejos del juego, pero directamente saliendo de los resultados del mismo. Excelente información, Manuel. Te agradecemos nuevamente tu participación en este espacio y esperamos contar con tu presencia en una próxima ocasión. Vamos ahora al ritmo tecnológico local, donde vamos a conocer un poco de TIC Day 2025 de la Cámara TIC de República Dominicana. El país necesitaba una institución que impulsara la tecnología con seriedad, con propósito y con independencia. Así nació la Cámara TIC. Me honra haber sido parte de ese origen y haberla presidido en el periodo 2020-2022 en uno de los momentos de mayor presión para el país y para el ecosistema digital. El mérito real está en la capacidad colectiva que ha sostenido una agenda que trasciende ciclos políticos y modas tecnológicas. La Cámara ha logrado instalar conversaciones difíciles, defender estándares y abrir oportunidades para un sector que hoy es esencial para la competitividad nacional. Y la empresa líder de movilidad
el mundo, operamos en Asia, África, América Latina, y dentro de eso al final lo que ha creado es un marketplace donde se conecta la oferta y la demanda. Dentro de esa conexión se conecta un socio conductor y un socio pasajero, y al final ese modelo de negocio que ha transformado la manera como la gente se mueve tiene sus retos en términos de cómo se gestionan esos datos y cómo se gestiona esa tecnología. Nosotros no somos solo una empresa de movilidad, sino que somos una empresa de tecnología. Entonces, dentro de ese enfoque de una empresa de tecnología, obviamente esos avances implican adaptarnos a esos nuevos cambios. Dentro de eso, lo que comentaba aquí Hipólito de los vehículos autónomos es uno de los retos o apuestas que se están gestionando en términos de prueba. Didi, por ejemplo, ha realizado una alianza con Volvo, donde dentro de esa alianza se están sometiendo modelos predictivos y de prueba para la utilización de la plataforma en gestión de movilidad. Sin embargo, nosotros que somos tecnólogos todos, sabemos que no hemos podido hacer una máquina o un CPU que procese tan rápido como el cerebro humano. Entonces, yo me imagino que en algún momento llegaremos. Pero también, escuchando al caballero aquí al lado, pienso en el estudio de los 50, cuando salieron los electrodomésticos, la lavadora, el lavaplatos automático, que dijeron, vamos a tener más tiempo. Y como saben, no pasó eso, tenemos menos tiempo, ocupamos el mismo tiempo. Entonces, al final, yo pienso que los humanos no seremos reemplazables. Muy bien, señor Luis. Bueno, yo entiendo que de roles sí, algunos roles serán reemplazados. Bueno, mencionaba el tema de los robots que tenemos. Yo tengo 2 robots en mi casa, uno se llama Robotina, como el de los supersónicos, y otro es Robocop, son los dos encargados de la limpieza de la casa. Ese rol sí, quizá un rol doméstico, un rol automatizar operaciones de un data center. ¿Qué está pasando? Operadores de data center se están reemplazando por scripts, por sistemas que automatizan labores, funciones. En términos de seguridad, analistas que manualmente, ahorita viene en exposición el tema de los ataques manuales, que manualmente analizaban cosas, pues esa función de analista, ese rol, está siendo sustituido por una función robótica. No necesariamente el humanoide, ¿verdad? Pero el punto es que al final van a potencializar. Función potencializada porque no es hacer solamente lo mecánico, sino darle inteligencia o orquestar mejor eso. Nuestro experto Andrés, que va a durar un minuto. Sí, o duda, no es una máquina. Entonces, en la Unión Europea siempre están avanzados con la regulación. A veces ellos no inventan nada, pero ya tienen una ley que lo controla, ¿verdad? Entonces ya hemos creado el acta de la inteligencia artificial, ¿verdad? Donde quieren poner un marco legal para que todo sea ético, que todo sea según la ley, que no afecte a la persona. Entonces yo quisiera saber, Angelo, ¿quién responde por lo que haga una inteligencia artificial, bueno o malo? Buena pregunta. Me da para ampliar mucho. ¿Qué da para hombre? Bueno, en principio voy a tratar de hablar como Julio rápido. Y la idea es que obviamente deberían ser los humanos el que diseña, planifica y desarrolla la IA, porque la IA no tiene como entidad ni conciencia como para echarle la culpa, ¿no? Aunque muchas veces lo hagamos. Pero yo creo que esto tiene que ver mucho con la jurisdicción, y la soberanía de la data, ¿no? En primer punto, tenemos a ChatGPT, que tiene más de 800 millones de usuarios activos semanales, que es supranacional. Cuente un poquito cómo ha sido su transición al mundo de la movilidad y qué factores te convencieron a meterte en este mundo de forma tan temprana, porque hay que ser arriesgado para hacer eso cuando, ahora cualquiera lo hace, sí, pero cuando tú lo hiciste no. Entonces cuéntanos un poquito. Bueno,
como un early adopter, o sea, una persona que le gusta la tecnología, tiene ese espíritu de ser early adopter, como de sacrificarse y montarse con una tecnología que prácticamente está nueva, no tiene mucho soporte, digámoslo así. Y pasó eso entonces con el caso de los vehículos eléctricos. Yo tengo vehículos eléctricos desde el 2019, cuando todavía creo que no había muchos concesionarios que lo tuvieran trayendo de manera oficial, sino que a alguien le importaba. Y bueno, yo tomé el sacrificio porque, o sea, me sacrifiqué, me dije, déjame meterme con todos los miedos que puede tener cualquier persona que se va a meter en un cambio de una tecnología que tiene, qué sé yo, 100 años, que son los vehículos de combustión. Y tomé el riesgo y me metí. Hasta ahora el experimento ha salido bien, o sea, porque no he tenido que volver hacia atrás, incluso me compré un segundo vehículo eléctrico y creo que no vuelvo atrás, pero me ha ido bien. Entonces fue como ese poco miedo. Yo soy de la gente que salió una actualización nueva del celular, hay gente que dice, espera, no, yo no espero, que se dañe, yo lo arreglo después. Sale una computadora que ya no viene con puerto USB, la compro, después yo veré cómo yo le meto información física al dispositivo. Entonces, creo que básicamente fue ese espíritu que me hizo irme por ahí de una vez. Y ahora vamos a ver un poquito de Black Friday en Altiz. Altiz siempre tiene por tradición hacer un evento para esta fecha y como ya ustedes saben, Black Friday como tal se ha convertido en una tradición comercial en este país. Jesús, ¿tú tienes algo que opinar? Bueno, básicamente estábamos hablando en la edición pasada con respecto a esta celebración comercial, por decirlo de esa manera, en el cual las empresas y los compradores se regocijan y se aumenta el flujo de compras y ventas. Pero hay que tener cautela. Bastante. Eso es muy importante. Así que ya lo saben. Con esto ya llegamos a la parte final de este episodio de Vía Tecnológica. Mucha información de interés y sobre todo para pensar, analizar y reflexionar. Me gustó sobre todo la parte deportiva porque aquí mucha gente disfruta no solamente de la pelota, sino de otros deportes. Sí, el tema deportivo llama la atención. Incluso hay que mencionar de que la evolución del deporte siempre viene apoyada por la evolución tecnológica y con los datos también que son recogidos con diversos sensores, tecnologías emergentes y, como no, también nuevas reglas que van calibrando lo que sería esta experiencia deportiva. En efecto, es así. Muchísimas gracias como siempre por la sintonía. Recuerden continuar con el resto de la programación de BTV Canal 32 y recuerden también seguirnos en las redes sociales. Hasta la próxima.